Nada es tan grave, se complace en recibir a una invitada in situ. Bienvenida a la Casa de las Grandes Canciones, concierto. Nosotros aplaudimos a todos quienes vienen al estudio hasta ahora, porque son las 9:07 a.m. Y vamos a hablar de neurociencia aplicada, pero en este caso los entornos laborales, Catita, porque hay harto tema y mucho paño para cortar respecto, por ejemplo, a análisis que se hacen, no solo en términos como de generaciones y el mundo laboral. Claro, que algo que se ha hablado mucho últimamente. Claro, lo que estamos viviendo post-pandemia, por ejemplo, cuál es el estrés que nos generó la pandemia, que quizá uno como es resiliente dice como, ya pasó la pandemia, pero yo miraba, por ejemplo, ayer las imágenes de la última elección de alcalde, todos con mascarillas. Sí, pues. Y era como terrible revivir ese momento. Sí. Y el tema de que las metodologías de trabajo han cambiado, pues pasábamos de una presencialidad al 100% casi a algunos todo remoto o este mix entre remoto y presencial, ¿cierto? Han cambiado mucho las dinámicas de trabajo. Y hemos estado analizando así, pero milimétricamente, el termómetro de salud mental en el trabajo desarrollado por la Asociación Chilena de Seguridad y la Universidad Católica, y estamos con Pamela Comparini, especialista en neurociencia aplicada al entorno laboral. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bueno, bienvenida, Pamela. Gracias. Cuando decimos neurociencia aplicada al entorno laboral, en castellano, ¿de qué estamos hablando? Bueno, básicamente de entender cómo funciona nuestro cerebro. Ya. Así como entrenamos los músculos, vamos al gimnasio, ¿cierto? Hacemos yoga, hacemos diferentes cosas, entender que nosotros tenemos que entrenar nuestro cerebro también, que también es un músculo. ¿Cómo lo entreno? Entendiendo y reeducándonos. Reeducándonos, porque efectivamente parece ser que esto no es significativo, pero en el momento en que yo comprendo cómo funciona mi cerebro, yo lo puedo regular. Básicamente, mis conductas, mi comportamiento, mi mal genio, mi alegría, mi fusión, mi ira. A ver, me he dicho antes. Todo tiene que ver cómo yo puedo comprender por qué mis reacciones son como tales. Es decir, si yo estoy invitada acá, vengo feliz, contenta, ¿cierto? Y de repente alguien me ofrece a lo mejor algo y lo bebo y no me gusta, y a lo mejor yo inmediatamente cambio mi conducta de estar feliz por una instancia a otra porque tomé o bebí algo que a lo mejor de alguna manera mi cerebro lo rechaza porque es algo que no me hace bien. Y ahí tengo que reeducar en esos casos, ponte tú. Claro, porque efectivamente primero tengo que saber lo que me hace bien y lo que me hace mal, en términos generales para todos los seres humanos. Descansar, alimentarse bien, divertirse, disfrutar, imaginar, son los hábitos básicos para nuestro cerebro. Imaginar. Eso lo hacemos poco de adulto, eso significa, ¿no? Como poco. Tener proyectos, tener sueños. Claro, sueño, creatividad, la imaginación. Y los antiguos griegos, fíjate que invitaban a los chicos, retiraban de las casas a los niños, los llevaban a los salones de clase, pero los hacían caminar hasta llegar al salón, pero en ese trayecto de caminar desde la casa hasta el salón, le decían, ¿qué es lo que ve en esa nube? ¿Qué es lo que ve en ese cielo? ¿Qué es lo que ve en ese árbol? Y los niños veían un corderito en las nubes o en el árbol veían algo diferente, y entonces incentivar la imaginación, eso es la pareidolia, y que en la actualidad como que pocos entendemos. Y hoy día además tenemos como alienado ciertas lógicas, como en vez de imaginar y en vez de estar mirando el arbolito, estamos pegados en el celular. Exacto. Haciendo scroll de un montón de contenido inútil, Y dicen, yo había escuchado por ahí que perdemos como esa maleabilidad del cerebro, como de estar abierto a ciertas cosas o ideas, y estamos todos así como, es como caballo de carrera, ¿cierto? Como para un solo lado, digamos. O sea, aparte de la investigación, la imaginación te crea creatividad. El tema que imagines que vas a tener solo una buena vida, imagines que voy a superar el estrés, que es la constante de todos los días. Y yo te pregunto, ¿cómo estás? Bien, pero un poco estresado. No, súper mal, es súper estresado. Y la imaginación, ¿qué es lo que aporta a nuestro cerebro? El poder conducir y el poder enfocarte en las salidas. ¿Ya? Entonces, si tú imagino que voy a tener una vida esplendorosa, próspera, pero si imagino que voy a tener una vida devastadora, que nada me resulta, no me va a resultar. Pamela Comparini, especialista en neurociencia aplicada al entorno laboral. Si quieres tomar su cafecito, Pamela, mientras te hago la pregunta, porque parece que en este entorno en el que estamos viviendo, acabamos de salir de elecciones, hay como una mirada bien pesimista de lo que está ocurriendo. Uno ve las noticias y hay un montón de gente que te dice hoy día yo no veo noticias, porque en realidad uno ve mucho tema de seguridad, etcétera, y eso finalmente termina uno como atrapándolo en ciertas lógicas, ¿no? Y en vivir el día a día, porque yo creo que la pandemia si dejó algo fue como no voy a hacer planes a futuro, todo puede cambiar. Hoy día, no sé, estoy hablando de distintas aristas, pero vemos el tema de los créditos hipotecarios, por ejemplo, la gente no está comprándose una casa, porque cuando uno tiene esos planes un poquito más a largo plazo, probablemente también tu cerebro funciona de una forma distinta, ¿no? Sí, bueno, esa es la cosa positiva de la pandemia, el enseñarnos a vivir en el presente, en el momento presente, porque es lo único real.
Cuando tú no estás en el momento presente o estás en el pasado, recordando traumas, situaciones complejas, menos veces las felices. Pero tampoco te deja ver mucho el futuro. Pero el futuro, efectivamente, te llena de incertidumbre muchas veces. Me va a resultar si es que tu pensamiento no es positivo, ¿no? O lo que pasaba en la generación como de nuestros papás, porque al final trabajaban, aunque ese trabajo fuera estresante, los hiciera infelices, o qué sé yo, solo por alcanzar como el resultado final. Y hoy día uno ve en las nuevas generaciones que dicen, yo no estoy dispuesto a eso. O sea, el proceso tiene que ser bueno también. Lo que pasa es que cuando se está también en el futuro, viene la incertidumbre y ahí viene la ansiedad. La ansiedad se produce cuando una persona está pensando, bueno, ¿y qué va a pasar? Y si no logro la cuota 85 del préstamo consumo, ¿y qué va a pasar si mi hijo no estudia una carrera que a lo mejor le sea rentable? Y a lo mejor se conforme con ser, entre comillas, músico, cuando hoy día los músicos vemos el gran impacto que tiene en el mundo la música a nivel cerebral además. Entonces, el ser humano, en la incertidumbre, viene la ansiedad en el futuro, y en el pasado viene la depresión. Entonces no estamos en el momento presente. Eso nos trajo la pandemia, estar en el momento presente, que es la única posibilidad de que tú puedas manejar el estrés, que es lo que agobia. Entonces las empresas, nosotros vemos la falta de logro objetivo, de metas, en fin, de todo lo que se exige en un trabajo, ya sea para operativos, administrativos, gerentes, y tiene que ver con esto, porque no estamos disfrutando el momento presente. De que si yo tengo que beber un vaso de té, lo tomo con agrado, que si yo tengo que mirar a una persona, ni siquiera la miro porque ni la escucho. Nadie está en el presente. ¿Qué pasa con el entorno, Pamela, en ese sentido? Porque uno va viendo qué es lo que ocurrió, por ejemplo, con la aplicación de la ley Karin, o como la gente declara que vive en su entorno laboral, y ahí parece que también tenemos algunas conductas que lamentablemente se van repitiendo. Nosotros todos cargamos un estrés que primero hay que reeducar en esto. El estrés es un mecanismo de defensa al organismo que se presenta precisamente para tener unas corazas ahí grandes y soportar el día a día. Pero un doctor me decía que el estrés es como la forma que tiene el cuerpo como de adecuarse a un cambio, por ejemplo. O sea, que generalmente cuando tienes un trabajo nuevo, por ejemplo, vives estrés. Pero ¿cómo se explica que uno viva estresado? Aunque lleves, 10 años en ese trabajo, me siento estresado. Bueno, por eso es la reeducación. Primero, entender que el estrés es un mecanismo de defensa. Que el estrés es porque yo no lo manejo en forma positiva y debo hacerlo. Claro. Entonces, si yo tomo decisiones, si yo me enfoco, estoy 10 años en este trabajo, no me voy porque voy a perder mis años de servicio, y finalmente estoy en esta cosa de la mente circular, donde está todo el día ahí restándome de tomar decisiones para que yo salga de esta zona de confort que finalmente me tiene totalmente aplastado y me defina a una toma de decisión. Bueno, a lo mejor voy a perder tanto dinero, pero voy a ganar en la forma que voy a poder salir adelante con una vida mejorada. Entonces el estrés tiene que ver cómo yo canalizo en forma positiva lo que me está pasando, lo dirijo hacia ese lado, o yo puedo entender que si yo no sigo en esto, o sea, si yo sigo en esto, voy a caer en un momento en un estrés crónico, agudo, y finalmente una depresión. O sea, el estrés no siempre es malo, porque uno siempre ve el estrés significado malo. Claro, por eso tenemos como algo negativo. Que el estrés es un mecanismo de defensa, como la crisis de pánico, también son elementos que toma el cuerpo, o las jaquecas constantes, son las cosas que toma el cuerpo para decir basta, suficiente. Mi mente ya no puede más, mis emociones no puede más, y el cuerpo lo representa. Pero es distinto cuando no hacemos nada al respecto y se vuelve algo permanente, po. Y no, exacto. Y esa es la parte que casos. Y es por eso que hay que, en el fondo, entregar herramientas concretas. Por ejemplo, nosotros las empresas hacemos neurocoaching, que no es lo mismo que un coach, porque tiene que ver con enseñarle las partes del cerebro a los líderes, por ejemplo, o a las personas en general, para que entiendan por qué está fallando su toma de decisión, por qué está nervioso, por qué está tenso, por qué está con miedo. Y mostramos entonces cómo entender lo que es el funcionamiento de cada uno de estos órganos del sistema nervioso central, que son 5, me permite en el entendimiento regularme. Es decir, si yo, por ejemplo, pego en la mesa, no, porque esto no resulta, que hoy día la ley quiere lo debe tener súper ahí controlado, la persona finalmente entiende que le está fallando la ínsula, que es una parte donde tiene nuestro sentido. ¿Por qué yo no estoy manejándome? Porque la parte del miedo, el centro nervioso del miedo, que es la amígdala, lo que hace efectivamente, viene esto, la glándula suprarrenal, me llena de cortisol, que es una hormona, hay neurotransmisores también que se van fusionando, y tiene que ver con una red de neuronal ejecutiva y una por defecto que va encauzando el estrés de mala manera o disminuyéndolo. Oye, y después pensamos que podemos arreglar todo con una pastilla. Y nada que ver, po.
O sea, eso ya sería como la última... Y es como el parche, como ponerte el parche en la herida todo el rato. Herramientas concretas, respirar profundo. Hay respiraciones que son súper interesantes, la oceánica, que en el fondo la persona siente cómo está respirando. Eso nos aporta yoga con calor, Bikram, por ejemplo, un excelente tipo de rutina para mejorar la mente, las emociones, el estrés sobre todo. Pero también, si no tengo recursos, hay gente que me dice, pero yo no puedo tomar este tipo de viaje a Miami o viaje a tal parte para desestresarme. Vaya a la playa. Pero es que tampoco puedo ni Camine siquiera... Camine por el parque, sáquese los zapatos y empieza a sentir. O sea, el tema es cómo sentimos para que el pensamiento no nos agobie. Entonces, ese es el punto. Son herramientas concretas, precisas. Nosotros tenemos, por ejemplo, Motivar un test, o sea, un taller que se llama Prohibido Quejarse, y una rutina de 7 días. Genial. El primer día la persona se queja, nos quejamos todos 30, 35 veces, mental y verbalmente. Pero al 7º día la persona se queja 8 a 10 veces. Y este instrumento lo apliqué en 10.000 personas, fue mi defensa de tesis, mi máster de neurocoaching desde Estados Unidos, que espero el día de mañana, ojalá las universidades más conocidas lo puedan validar, porque es un instrumento sumamente sencillo, que todos los días tú tomas conciencia de lo mucho que te quejas, hasta el punto que tú dices, ¿por qué me estoy quejando de que hace frío si es invierno? Sí, claro. Claro, como entonces, hay herramientas. ¿Para qué me quejo de eso si eso es normal? Pero si te quejas el 7º día 5 a 8 veces, te estás quejando por cosas que ya entendiste que son significativas, y eso baja el estrés. Y eso además me podría ayudar a tomar carta en el asunto. Exactamente. Porque si me quejo de 25.000 cosas, no tengo prioridad en mi cabeza. Muy clave lo que voy a decir ahora, la principal causa del estrés es el ego. Porque no nos desapegamos de las cosas. No, es que prefiero arrastrar cadenas, soy la víctima de las víctimas, cuando todo el mundo sufrió algo en la vida. ¿Se han dado cuenta esa gente que vive del pasado? No, es que a mí me pasó tal cosa. Es tan egoísta su postura, porque el que está frente a lo mejor le pasaron cosas peores. Algo peor, claro. Claro, entonces el ego es el que te hace apegarte. Te apegas al estado anímico, te apegas a que no estás bien, que no te resultan las cosas. La única cosa clave es la voluntad de querer salir de ese estado y pensar en positivo. Ahora, ¿qué es lo que trae esto a nivel neuronal? Que se te activen distintos componentes químicos que te van a ayudar efectivamente a sentirse mejor. Sí, claro. Entonces hablamos de mindfulness siempre, que está súper de moda. Pero la oración, por ejemplo, sea cristiano o no cristiano. Un mantra. La oración, las monjas estas que rezan así de un modo, pero para toda la humanidad, los mismos monjes hacer estos ejercicios que dicen, agradece todos los días por algo que tengáis, como para darte cuenta de lo que uno realmente tiene. Yo le hablo a la persona, me encanta. La persona que está en casa hoy día escuchando, o que va manejando y dice, pero es que yo siempre estoy con tensión, estoy con 1000 cosas, deténganse un poquito. Si la vida no para, pero tú sí puedes parar. Claro. Y esa parte, llevar a off al cerebro es fundamental. Ya está ya full y decir, no, es que viene fin de año, es que los niños, es que la pega, es que la meta, es que no futuro, sé qué. No estás pensando en el claro, y al final, por eso, y al final, chuta, tu hijo va atrás en el auto, hoy día quizá hay gente que en este minuto le ha pasado, tu hijo va atrás en el auto y va cantando una canción, y va feliz de la vida, y va contigo. Como, igual eso es una fortuna, ¿cachai? Como tener a nosotros contigo, lo vemos. El jueves pasado estuvimos, voy a mencionarlo porque es una empresa digna de mencionarse, Doña Carne, por ejemplo, está todos los años haciendo algo para sorprender a sus colaboradores. Oye, lo pasan bien, Doña Carne, vinieron ahora para el 18, eran terrible buena onda. Oye, justo ahora tengo que ir a una reunión a Doña Carne, después esperamos. Genial. ¿En serio? Saludos a la gente de Doña Carne. Álvaro Martínez. Los esperamos como auspiciadores acá en el programa. Eso, en los team building hicimos uno el jueves, pero la gente saltaba, jugaba, se reía. Mira, cosas que no son de alto rendimiento, porque eso es equívoco también. A la persona le llevas un tema de alto rendimiento. Los japoneses antes mandaban a sus ejecutivos a romper losa, y rompían, y se demostró que eso es súper malo para el cerebro, porque después de 20 minutos quedarte con la sensación de ira, se genera una serie de componentes que te intoxican. Por lo tanto, lo cortaron ellos, porque son inteligentes, se dieron cuenta que no estaba bien. Pero todas estas dinámicas que nosotros hacemos en las empresas de fin de año es para decirle a la empresa, deténganse todos un poquito, porque efectivamente no disfrutamos la fiesta y todo viene el caos. Oye, Pamela, y ahí hay algo importante que tú estás hablando respecto al entorno laboral. Yo te interrumpí con el tema de la ley Karen, pero sabemos que hay harta denuncia, etcétera. Pero 4.000 y tanto, o 5.000 ya. Eso mismo que tú estás diciendo, el team building, o darse un espacio, ni siquiera ya no le pongamos ni team building, darle un espacio a tu equipo para
concentrarse quizás en otras cosas, un encuentro. Un retiro también estamos organizando. ¿Cuánto se agradece también en el mundo laboral de hoy? Enormemente, la persona lo recibe con tanta... Esto de la ley Karin ha sido tremendo, porque antes del 1 de agosto ya la gente toda así colapsada, no, es que esto va a ser terrible, o no, al fin llegó esto, y aquí viene un estrés existencial, un estrés social y un estrés laboral. Uh-huh. Eso nos gobierna a todos, a todas, ¿ya? Entonces, en el fondo, cuando el estrés social, por ejemplo, cosas bonitas que suceden y todo el mundo está contento, hay una atmósfera y una energía, armonía. Claro. Pero cuando esto es social, por ejemplo, ayer las elecciones, que más de alguien se molesta, la fila, el calor, en fin. La ley Karin hoy día, más de 5.000 denuncias, y uno dice, no, yo esa cuestión ni me interesa. O sea, todo impacta en nuestra parte de estrés social que no nos damos ni cuenta, porque quien está escuchando aquí, el 90% de nuestra vida es el inconsciente y está escuchando todo lo que está pasando a nuestro alrededor. La clave de la vinculación humana que demostró la pandemia, que vino a demostrar científicamente, además, que un ser humano cuando se aislaba se producía un estado de soledad y finalmente desactivaba millones de circuitos neuronales y finalmente se enfermaba y la enfermedad hacía lo suyo con más fuerza. Precisamente nos reflejó que la cotidianidad, esto de salir de casa, saludar al portero, saludar a la persona al que conduce, gente extraña, más lejana en nuestra vida, es lo que el cerebro más asimila que el núcleo, porque el núcleo está ahí. Claro. Entonces la vinculación que te genera social, el estrés, es como súper alta. Pamela Comparini, ¿dónde la gente encuentra más de lo que tú haces, el coaching, etcétera? Bueno, Motivar.cl como Instagram o triplemotivar.cl, una empresa que tiene 32 años de vida. Partimos desde un teléfono público con puro ideal y creatividad. Cuando todo el mundo decía que estaba como loca de patio. Claro. Y yo llena de ilusión sin saber que íbamos a llegar a este punto de entregarle a nuestro país neurociencia básica. El año pasado fui reconocida en Francia. Anteriormente como embajadora de la mujer peruana para Perú, una cosa inédita siendo chilena. Por lo tanto estamos llenos, ¿cierto?, de ilusión y alegría de entregarle a mi país, sobre todo cuando apareció la bandera nacional y el himno nacional el año pasado, que no lo podía creer, 700 mujeres, y que fuera una mujer chilena, mostrándole al mundo lo profesionales que somos y que tenemos la misión de entregar, en este caso, en mi especialidad, neurociencia básica a personas que efectivamente pueden mejorar su calidad de vida, sabiendo cómo funciona tu cerebro, así es el tema. Me encanta. Pamela Comparini estuvo con nosotros acá en Nada es tan grave. Gracias, que te vaya muy bien. A ustedes. Nosotros tratamos de aportar con nuestro humor. Excelente. Sí, vamos el humor. Había, como que dice Marco, un pingüino y una monja. Y vamos a escuchar la canción de Queen aquí en Nada es tan grave.